Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo en el Evangelio de Mateo, capítulo 19 y versículo 23, donde dice: Entonces Jesús dijo a sus discípulos: De cierto os digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. La conversación y el final del encuentro con el joven rico permite al Señor enseñar a los discípulos sobre los peligros de poner la confianza y amar las riquezas, haciéndolas el objetivo prioritario en las vidas. Note que el Señor inicia la enseñanza con un llamado a la atención de los discípulos, mediante la conocida fórmula de cierto os digo, y lo hace para seguir luego con una afirmación que sin duda sorprendería a los discípulos, cuando les dice: difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Por otro lado, los judíos ellos habían sido enseñados que las riquezas son manifestación del agrado de Dios. Y es que por esa causa los fariseos, ellos procuraban enriquecerse aún a costa de arrebatar lo poco que tenía una viuda, para aparentar delante de la gente que eran personas piadosas a quienes Dios bendecía, concediéndoles abundancia de bienes. Por tanto, esto suponía que un rico entraría mucho más fácil en la vida eterna que por otro lado un pobre, porque el rico estaba siendo bendecido por Dios y ya gozaba de su favor. El Señor había conmocionado a los oyentes cuando contó antes de esto la parábola del rico y Lázaro, en Lucas capítulo 16 y versículo 19, donde dice: Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. De manera que presentando al rico como un perdido y al pobre mendigo como salvo, en el seno de Abraham, forma del lenguaje figurado para referirse al lugar para el salvo después de la muerte. En el comienzo de su ministerio, había enseñado en el Sermón del Monte que para entrar en el reino de los cielos era necesario la pobreza en espíritu, capítulo 5 de Mateo, versículo 3, que conduce a depender solo de la gracia y misericordia de Dios. Cuanto menos fuese el aprecio por las riquezas, menor sería la dificultad de entrar por la puerta y seguir el camino que conduce al cielo. El Maestro había enseñado a las gentes que la puerta y el camino a la vida eterna eran estrechos, ya que una puerta estrecha permite el paso a una persona, pero desprovista de la carga de las cosas y de la vanagloria de la vida, que no tienen espacio para pasar por ella. Igualmente, el camino es lo suficiente para cada persona, pero no para llevar en él lo que es propio del camino ancho. Sin duda, no son muchos los poderosos, los potentados, ni los grandes de este mundo dentro de la Iglesia, sino que en ella abunda lo que es despreciado y débil para la sociedad. La primera epístola a los Corintios, capítulo 1 y los versículos 26 y 27 dice: Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios, para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios, para avergonzar a lo fuerte. Pero con todo hay ejemplos en la Escritura de hombres con muchas riquezas, que fueron fieles a Dios y vivieron en dependencia de Él como si no tuviesen absolutamente nada. Nótese que tal es el caso, por ejemplo, de Abraham,
luego de su hijo Isaac, así también en el Nuevo Testamento con un hombre con propiedades como fue Bernabé. Tengas en cuenta que las riquezas no condicionan la entrada al reino, ni su ausencia la garantiza. Tampoco es más espiritual quien mendiga, ni es menos espiritual quien tiene muchas posiciones. El problema no está en las riquezas, sino en el amor a las riquezas, ya que quien ama a Dios no le influirá negativamente si también Dios le concede tener riquezas. Pero quien ama a las riquezas no puede amar a Dios. Continúo ahora con el versículo 24, donde dice: Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Aquí Jesús utiliza una expresión hiperbólica en grado máximo comparativo para enseñar a los discípulos la dificultad de que un rico pueda entrar en el reino de Dios, lo que equivale a que un potentado se salve. La insistencia en la enseñanza se aprecia por la reiteración de la misma en la forma parabólica, comparativa. Por eso el Señor empieza diciéndoles: otra vez os digo. Es cierto que lo que les va a decir no lo dijo antes con esas palabras, pero sí lo ha enseñado, reiterando aquí la misma enseñanza, expresada de otra forma, para que los discípulos entiendan plenamente el significado. El Señor afirma que es más fácil hacer pasar un camello por el ojo de una aguja y que un rico entre en el reino de Dios, es decir, que se salve. Está enfrentándoles con una notoria imposibilidad, como es hacer atravesar por el orificio de una aguja de coser al animal de carga más grande que los judíos conocían y que era el camello. Marcos en el relato dice que es un trabajo más liviano hacer pasar el camello por el ojo de una aguja que conducir un rico a la vida eterna. Debido a la dimensión de la hipérbole, algunos escritores, especialmente a partir de Tomás de Aquino, se esfuerza por alegorizar el texto, diciendo que no se trata de una aguja de coser, sino de una pequeña puerta en la entrada de la ciudad, que se llama aguja, y por la que el camello solo podía pasar de rodillas y sin carga alguna. Y de ahí los alegoristas llegaban a una segunda conclusión, ya que si el camello solo podía pasar por el ojo de la aguja, en el sentido de la abertura inferior de una puerta de rodillas, así también el rico podría entrar en la vida mediante muchas oraciones y súplicas. Pero el texto griego no permite otra cosa que entender ojo de aguja, es decir, el orificio correspondiente en el instrumento manual para coser. Nuestro Señor no está tratando de presentar una dificultad, sino una imposibilidad. La imposibilidad está en la misma naturaleza humana, ya que es sumamente difícil que un rico no ponga su confianza y su corazón en las posesiones materiales de que es dueño. Pero para acceder al reino de los cielos es necesario el espíritu humilde, de quien, aunque tenga mucho, entiende que no tiene nada que valga para la justificación personal y venga en plena dependencia de Dios, como un mendigo que extiende su mano sin ningún recurso esperando que la gracia deposite en ella el don de la salvación. Tengas en cuenta que la construcción de la ilustración es admirable, ya que por un lado está la aguja que se compara con la entrada al reino y que,
como para hacer pasar el hilo por el ojo de una aguja, se necesita visión y también pulso. Así también, para entrar al reino de Dios, se necesita la misma iluminación espiritual y la decisión firme de entregarse al Salvador. Está el rico, comparado con un camello, una bestia de carga, y ninguna carga hay mayor que la abundancia y las riquezas que están depositadas en el corazón. Las riquezas de este siglo tienen un enorme poder sobre quien las posee, de modo que no le permiten la actitud íntima que se necesita para entrar en el reino de Dios. Continúo ahora con el versículo 25, donde dice: sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Las enseñanzas de Jesús causan asombro a los discípulos, especialmente en este último tramo del ministerio de Cristo. En relación con la enseñanza sobre el divorcio, quedaron tan impactados por las responsabilidades que conforme a Dios concurren en el marido, que pensaron que lo mejor sería, por otro lado, no casarse. Y ahora, sobre las riquezas y la influencia que pueden producir en quienes teniéndolas las aman, volvieron de nuevo a quedar impresionados. Nótese que la teología tradicional caía una vez más a tierra al empuje de la enseñanza del Maestro sobre el acceso al reino. El asombro de los discípulos fue creciendo después de la declaración al joven rico, alcanzando su máxima expresión tras el ejemplo dicho por él. Entonces, se quedaron atónitos sobremanera. Si las cosas son como Jesús dijo, y esta es la razón por la que introducen la partícula, pues, que expresa la vinculación de su reacción con la enseñanza, luego es imposible ser salvo. Ahora bien, ¿quién pues puede salvarse? Y también, ¿por qué una dimensión tal en lo que ellos percibieron de la enseñanza del Señor? Entonces, ¿no se había referido Jesús tan solo a los ricos? Probablemente ellos pensaron que el problema estaba vinculado solo con las riquezas y en forma física o material, con ellas. De modo que, como todos, incluso los más pobres, desean llegar a tener abundancia. Luego, ninguno puede ser salvo. También se aprecia que el literalismo era propio de la enseñanza religiosa e influenciaba y condicionaba el pensamiento de aquellos también. Debiera unirse también a esto el pensamiento, antes citado, de los judíos que consideraban las riquezas como bendición de parte de Dios. Luego, si un bendecido por Dios no puede salvarse, no habrá nadie que pueda ser salvo. Continuará con el versículo 26, donde dice: y mirándolo Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Mateo describe la escena resaltando la mirada insistente que Jesús dirigió a los apóstoles después de la reacción de ellos. Y, mirándolo Jesús, téngase en cuenta que esta era una mirada interrogativa, como si con ella quisiera preguntarles por qué aquella respuesta y por qué aquel pensamiento. Desde el punto de vista de los hombres, los discípulos, tal vez, sin darse cuenta, habían expresado una verdad absoluta. Ningún hombre, ni ricos, ni pobres, pueden hacer absolutamente algo en materia de salvación, ya que la obra de salvación no es de los hombres, sino enteramente de Dios.
Por tanto, la determinación de salvar, establecida en la eternidad, antes de la creación del mundo, correspondió absolutamente a Dios, en expresión de designio de su soberana voluntad. La segunda epístola de Timoteo, capítulo 1 y versículo 9, dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. La ejecución en el tiempo histórico de los hombres con el envío del Hijo al mundo, su encarnación y ministerio terrenal, y finalmente su muerte en la cruz, obedeció un determinado propósito divino. Hay muchos versículos donde así lo muestra la palabra de Dios. Daré algunos. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Isaías capítulo 53, versículo 10. Juan capítulo 3, versículo 16. Y la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 20, etc. La aplicación de la salvación con el llamado, la capacitación, la dotación de la fe, la iluminación espiritual y la regeneración son también obras divinas, en las que el hombre no tiene parte alguna más que el beneficio de la gracia que se le otorga. La primera epístola de Pedro, capítulo 1 y versículo 2, dice: elegido según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Es imposible que el hombre pueda salvarse a sí mismo. La salvación, por tanto, es totalmente de Dios. Y así lo muestra el Salmo capítulo 3, versículo 8, y Jonás capítulo 2, versículo 9. Pero del hombre es la responsabilidad de ejercer la fe o rechazar el don de la salvación. Juan capítulo 3, versículo 36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. En resumen, todo lo que es de salvación es de Dios. Todo lo que es de responsabilidad es del hombre. Por tanto, entre los hombres esto es imposible. Aquello, pues, que es imposible para el hombre, es posible para Dios. Así lo ha demostrado en tantas ocasiones como, a modo de ejemplo, en la salvación de Pablo. Aquel que estaba orgulloso de sus riquezas, tal vez no tanto materiales, pero sí de privilegios de vida y posición en el mundo religioso de su nación. Filipenses, capítulo 3 y los versículos 4 al 6 dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es por la ley, irrepresible. Dios, que había determinado salvarlo, lo derribó en el camino a Damasco, no solo física, sino también espiritualmente. Por tanto, dejando a un lado sus riquezas, vino sin nada y se entregó al Salvador que, en su gracia, salvó al que antes había sido perseguidor suyo, por serlo de su iglesia. Hechos de los Apóstoles capítulo 9 y versículo 5 dice: él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Aquel que respiraba amenazas y muerte contra los cristianos. Hechos de los Apóstoles capítulo 9 versículo 1
dice: Saulo respiraba aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Vino al sumo sacerdote, de manera que se convierte por Cristo en un perseguidor como ellos. La transformación es de tal dimensión que sus riquezas antiguas fueron luego consideradas como basura, y en el propósito de luchar contra Cristo, se convirtió luego en un desear, amar y procurar al Señor. Filipenses capítulo 3 y los versículos 7 al 10 dice: Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida, por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor al cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura, para ganar a Cristo, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. El que decía que según la ley era irrepresible, dice luego que no lo alcanzó aún la perfección, pero que proseguía a la meta, no al premio de su justicia, sino al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Filipenses capítulo 2 y versículos 12 al 14 dice: Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Continuará con el versículo 27, donde dice: Entonces respondiendo Pedro, le dijo: He aquí, nosotros lo hemos dejado todo, y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Este capítulo 19, versículo 27 al capítulo 20 y versículo 28 nos van a estar hablando de la enseñanza sobre el reino. Aquí Mateo abre ahora un largo párrafo en el que recoge una serie de enseñanzas que el Señor pronunció sobre el reino. Los discípulos oyeron cómo Jesús demandaba al joven rico que vendiese todo cuanto tenía, lo que equivalía a desprenderse de sus bienes, dejarlo todo y que le siguiera. Eso mismo habían hecho los 12, como Pedro le recuerda a Jesús. Entonces, tomando la palabra, Pedro le dijo: He aquí, nosotros hemos dejado todo y te seguimos. Si aquello que Jesús pedía al rico era el camino para que obtuviese la vida eterna, como ellos ya lo habían hecho anteriormente, habría algo que recibirían por su entrega y seguimiento. Realmente, todos aquellos no habían dejado mucho. Es más, algunos se habían separado de sus bienes momentáneamente, pero seguían teniendo familias y posesiones. Con toda seguridad, la casa de Capernaum, donde Jesús se hospedó tantas veces, era de Pedro. Sin embargo, para Pedro, que hablaba en nombre de todos sus compañeros, era semejante al haber dejado una gran fortuna. Nótese que cuando el hombre valora lo que deja por servir a Dios, siempre lo considera de mayor valor que lo que realmente es. Solo cuando el pensamiento del hombre funciona con la mente de Cristo, se da cuenta que todo cuanto tenía de valor es mera basura al lado de Cristo y los bienes venideros. Filipenses capítulo 3 y los versículos 7 al 8 dice:
Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo que tengo por basura, para ganar a Cristo. Cristo había dicho al joven rico que por dejar sus bienes y darlo a los pobres, tendría tesoros en el cielo, como señala el versículo 21. Y Pedro quería saber qué cosas debería de esperar por haber seguido a Jesús. ¿Qué, pues, tendremos nosotros? Ahora bien, ¿es un acto de arrogancia orgullosa como algunos entienden? Y también, ¿es una desconfianza en relación con el futuro de quienes habían dejado todo para seguir a Jesús? Nunca se ha dicho que el creyente no deba de preguntar al Señor, ¿qué tendré? Es más, Cristo enseñó a calcular el precio que tiene que pagar todo el que le siga, comparándolo con lo que va a recibir por ello. El Evangelio de Lucas capítulo 14 y los versículos 28 al 33 dice: Porque, ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Esta pregunta recibe la respuesta del mismo Señor, que da a entender que nunca ha llamado a nadie para que le siga, que no tenga para él mayores bendiciones que superen en todo lo que ha tenido que dejar. Note que el verdadero cristiano se esfuerza con la fuerza de que Dios le provee para alcanzar el premio de una corona incorruptible. La primera epístola a los Corintios, capítulo 9 y los versículos 24 al 27 dice: ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo, de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. El seguidor de Jesús prosigue a la meta, en donde obtendrá el premio del supremo llamamiento de Dios. Filipenses capítulo 3 y versículo 14 dice: Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. No hay ninguna prohibición que impida al creyente pedir a Dios que le dé la capacidad de entender lo que espera recibir tras una vida de seguimiento fiel. No se trata de egoísmo, sino de renovar la esperanza que permita proseguir en el camino del seguimiento, a pesar de las dificultades y también de las luchas. En cada momento podemos acercarnos al Señor y decirle con humildad: ¿qué recibiremos? Él entonces, por medio de la palabra, abrirá para nosotros la cortina de la gloria eterna y disfrutaremos, saboreando por fe, las
inconmensurables riquezas que nos esperan. Es entonces cuando los quebrantos, aflicciones, lágrimas, sin razones y otras muchas angustias van produciendo cada día un más excelente y eterno peso de gloria. La segunda epístola a los Corintios, capítulo 4 y versículo 17, dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y voy concluyendo con esto. Nótese que el Señor contestó: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Ya que, hablando humanamente, es imposible que nadie sea salvo. Solo Dios puede salvar un alma. Pero es más difícil para un rico rendir su voluntad a Cristo que para un pobre, como se hace evidente por el hecho de que pocos ricos se convierten. Encuentran casi imposible pasar de confiar en medios visibles de sustento a tener fe en un Salvador invisible. Pero solo Dios puede llevar a cabo un cambio así. Amigo y amiga oyente, para el hombre y la mujer suele haber muchas cosas que son imposibles. Y esto todo lo sabemos muy bien, en el ámbito físico y en el ámbito material. Pero también en el ámbito espiritual, y es que por esta razón viven conformándose con una religión que, por otro lado, en la mayoría de los casos suele ser una religión hueca, vacía y sin respuestas a las necesidades de su alma. Pero cuando se acude a Dios, para Él no hay nada imposible. Amigo y amiga oyente, lo que tú no puedes hacer, como es la salvación de tu alma, Cristo lo puede hacer posible. Y lo puede hacer si tú, ahora en este momento, vienes a Él creyendo en su palabra y reconociéndole como el Salvador de tu vida. Podemos orar una oración si nunca antes la has hecho. Sígueme en esta que voy a hacer y haz la tuya y di: Señor Jesucristo, en verdad que te he estado buscando durante mucho tiempo, pero nunca te he invitado a que vengas a mi vida. Ahora lo hago. Y en primer lugar, creyendo por la fe que tú eres el Hijo de Dios, el Salvador, el que dites tu vida en la cruz del Calvario. Y ahora te pido perdón por todos mis pecados, de los cuales me arrepiento. Y en este momento te recibo en mi vida como mi único y suficiente Salvador. En tu nombre, amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.